nuevamente con ustedes, pues para comentar, como siempre, algunos acontecimientos importantes de nuestro país. Quiero comentar ahora que hace algunas 2, 3 semanas, cuando mucho, apareció una nota muy interesante que creo que merece una reflexión de nuestra parte. Apareció un estudio que hizo una fundación, un centro de estudios eh, de Espinosa Iglesias, un centro de estudios privado, seguramente de la familia del ex banquero Espinosa Iglesias, y el tema que ellos estudiaron, que ellos analizaron, fue precisamente el margen de la movilidad social en nuestro país, cómo se ha reducido la capacidad de movilidad social en nuestro país. La generación o las generaciones del siglo pasado, sobre todo a partir de los 40 hasta los 80, 90, fuimos generaciones que sabíamos que si estudiábamos una carrera universitaria, que si nos dedicábamos realmente a prepararnos profesionalmente, teníamos muchas posibilidades de brincar las barreras que nos habían impuesto condiciones que anteriormente tuvieron nuestras familias y que a ellos no les permitieron llegar ni siquiera en muchas ocasiones ni a terminar la primaria o la secundaria. Y estas generaciones a las que me refiero, bueno, tuvimos la oportunidad de culminar estudios de primaria, secundaria, del bachillerato y después universitarios. Eso nos abrió la posibilidad de mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida y nuestro horizonte cultural. Pero el estudio que llevaron a cabo en este centro de estudios Espinosa Iglesias, pues es realmente revelador de cómo en los últimos sexenios, nosotros catalogamos que desde 1982 a la fecha, sufrimos un retroceso enorme. ¿Por qué? Porque hoy, dice el estudio, el 70% de los jóvenes y de los niños, el 70% tienen capacidades nulas de poder tener movilidad social. Es decir, si nacen en condiciones de pobreza, ahí se van a quedar. Es grave, porque las expectativas de mejoría social están prácticamente anuladas. Y por eso yo en algunos programas anteriores me he referido a que los candidatos, todos, a la presidencia de la República, nos hablan de situaciones totalmente ajenas a la realidad y sobre todo pues con sus propuestas muy cortos, pero sumamente cortos a lo que en realidad necesita el país. El país no necesita ayuda, el país no necesita limosna, los mexicanos no necesitamos que nos den nada, lo tenemos dado por nosotros mismos. Los mexicanos somos dueños de una riqueza incalculable de minerales, de recursos energéticos, de hidrocarburos, de electricidad, de las minas más ricas de oro, de plata, de níquel, de estaño, de cobre, de muchos materiales que se cotizan con altos precios en todo el mundo. Pero por eso resulta que en México, digo yo, no hay pobres, en México hay empobrecidos, porque de acuerdo con el artículo 27 constitucional, todos los mexicanos nacemos propietarios, dueños de toda esa riqueza. Bueno, estos datos que nos da este centro de estudios Espinosa Iglesias, pues son elocuentes y son una radiografía exacta de lo que está sucediendo y hasta dónde nos han llevado las políticas neoliberales, que es la última etapa del capitalismo depredador, inhumano, que termina con todas las expectativas de la mayoría
de los seres humanos en el mundo, y en nuestro país pues ha estado a cargo de estos personeros que son principalmente del PRI y del PAN. Ellos han seguido una misma línea y son socios en esta devastadora política que han llevado a cabo en contra de nuestro país. Por más que ahora se rasguen las vestiduras y se avienten la pintura y los cosméticos encima, ellos están esencialmente de acuerdo en esto que han llevado a cabo durante más de 30 años. Bueno, y además, pues hay que tomar en cuenta la situación internacional. No somos una isla, somos parte de un mundo, de un planeta, y somos parte de una especie, la especie humana. Somos parte de esto que llamamos humanidad, y que está esta humanidad, incluidos nosotros los mexicanos, en peligro de extinción. Estamos en peligro de extinción pues porque los dueños del dinero pues creen que los bienes materiales, los recursos naturales del planeta son infinitos, y se equivocan. Los bienes materiales, la riqueza natural del planeta tiene fin, es finita. Los minerales, los energéticos, las plantas, todo tiene un fin, sobre todo cuando los bienes que son renovables, naturalmente renovables, pues se les extingue con propósitos de enriquecimiento de unos cuantos, y se acaban las selvas, se contaminan los ríos, se contaminan los océanos, todo. Bueno, pues esto lleva al fin y al cabo a la terminación de la especie humana en el planeta. Este sistema capitalista, cuya civilización es la depredación y es el empobrecimiento de la humanidad, para beneficiar solamente a unos cuantos que concentran la riqueza en el mundo. Se calcula que es el 1% de la población, los únicos que tienen grandes cantidades de dinero, y son los dueños de los principales digamos, centros de producción industriales, o centros de acopio de dinero, de manejo de dinero, los centros financieros. Entonces, ese 1% domina. En nuestro país estamos peor, ya lo vimos hace 2 programas o un programa en donde yo les di la lista de los 36 acaudalados mexicanos multimillonarios que concentran muchísimo más que eso que se calcula a nivel internacional, a nivel mundial. Bueno, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta esta situación, porque no es un juego, no es una cuestión retórica, no es una cuestión de voluntad. Ya nos vamos a portar bien, ya vamos a procurar llevar a cabo políticas de asistencia a los pobres, y vamos a ayudar a los pobres campesinos. No, no es de ayuda. Se tiene que respetar la vida de todos los seres humanos, y se les tiene que respetar sobre todo a los pueblos originarios de México y del mundo los derechos prioritarios que tienen sobre sus recursos. Hay un tratado internacional de derechos humanos de la ONU que establece la preferencia, el derecho preferencial que tienen los pueblos originarios sobre sus bienes. Y en México también la Constitución, esta legislación internacional, y por si fuera poco, hay un principio general de derecho que señala expresamente que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Y si aquí hay pueblos que tienen 20,000 años habitando esta región del planeta, ellos son los que tienen el derecho prioritario para ocupar sus bienes, disfrutar de su riqueza y compartirla con nosotros. Pero no tienen derecho los que llegaron muchísimos miles de años después y que nos han avasallado durante los últimos 500 años. No tienen derecho estos de despojar a esas poblaciones y de llevarlos a una situación de extrema pobreza, ¿sí? Cuando ustedes ven a los indígenas pidiendo limosna en la calle,
cuando ven esos niños descalzos en la calle, no los vean así, véanlos como lo que son. Son los mexicanos originarios, dueños de este territorio. Ellos son los dueños del petróleo, ellos son los dueños, junto con nosotros, de las minas, ellos son dueños de los bosques, ellos son dueños de las selvas de este país, junto con nosotros. Y los vemos hasta con desprecio. Pues están maleducados, están sucios. No, no están sucios y maleducados. Están avasallados. Se les arrebató sus tierras, se les arrebató su cultura, se les arrebató su religión, se les arrebató su conocimiento. Por fortuna, no todo, porque ellos han resistido 500 años. Entonces, estamos en esta situación tan grave, tan difícil. Y ahora, a propósito también del proceso electoral, que no tiene nada que ver con la democracia, simplemente con la elección de gobernantes y representantes legisladores que van a ir al Congreso de la Unión y de los congresos locales, tenemos que tomar en cuenta y reflexionar sobre la gran oportunidad que tenemos los mexicanos. Y quien quede en el gobierno, todo parece indicar que va a ganar, ya saben quién, porque hasta el propio Citigroup, que es uno de los sectores financieros de Estados Unidos y del mundo, de los más poderosos, aliado también con BlackRock, ellos ya han manifestado pues, que casi dando su aval, diciendo que es irreversible y que las tendencias son ciertas y que lo más probable es que gane Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si es Andrés Manuel López Obrador o el que sea, aquí el asunto es de fondo, no de forma, no de votitos, no de actas de elección, no es una cuestión de partiditos, no es una cuestión de personajes o de tendencias o de grupos, no. Es un asunto de fondo. El que llegue al gobierno tiene la enorme responsabilidad de propiciar y respetar, sobre todo, respetar al proceso que se viene generando abajo, que se viene generando entre las organizaciones políticas, ahí sí, auténticamente políticas de defensa de la tierra, de defensa de los medios naturales, de la naturaleza, de las organizaciones que se han generado entre los pueblos originarios. Todos esos grupos que están por todo el país son los que tienen la gran posibilidad de cambiar radicalmente, es decir, cambiar de raíz esta civilización que nos está conduciendo a la muerte. Entonces, el gobierno que quede tiene esa gran oportunidad de servir de cauce para que esto se dé pacíficamente conforme lo establece la propia Constitución, que en el artículo 39 señala que el pueblo de México tiene el derecho inalienable, es decir, que no se le puede quitar el derecho de modificar su sistema de gobierno. Y eso es lo que hace falta. Esa es la tarea que sigue cumplir por el pueblo de México organizado. Entonces, como dicen por ahí, y lo dicen bien, mucho ayuda el que no estorba. Aquí, el que estorbe a este proceso que se está generando por debajo entre el pueblo, pues yo le recomiendo que no lo haga, que no estorbe, que ayude, que cumpla con su obligación constitucional de no estorbar al pueblo que está demandando un cambio de verdad, un cambio de raíz para mejorar sus condiciones de vida, tal como lo dispone el artículo 3 de nuestra Constitución. La democracia real, verdadera, dice la Constitución, la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, cultural, social del pueblo. A eso vamos. Si el gobierno que triunfe o que se le reconozca el triunfo en las elecciones no cumple con esta encomienda constitucional, histórica y social, va a causar un problema mayúsculo en el país. Y yo creo que eso es lo que ya advirtieron los dueños del dinero desde fuera del país, que más vale llevárnosla tranquila, porque no somos Venezuela, estamos en su frontera, no estamos en Sudamérica, no somos Irak, no somos Irán, no somos Siria, estamos pegados a la frontera. Entonces, este es el punto. Repito, aquí el gobierno que tome las riendas del país a partir del 1 de diciembre de este año, mejor que ayude, que no estorbe, porque le va a ir mal. Muchas gracias y hasta luego.